Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿todo bien y vos? Perfecto. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué tal este lindo sábado? Ya parece que se fueron todos otra vez los demás. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre las técnicas de inmovilización. Vamos a estar viendo en qué casos se utilizan estas técnicas y cuáles son las diferentes técnicas que se pueden utilizar en base a ciertas situaciones, ¿verdad? En la clase anterior estuvieron solamente dos compañeros y a ellos les estuve mencionando que de hoy en ocho tenemos nuestra última clase ya y justamente va a ser una clase presencial. Hoy voy a hablarles yo de la parte técnica, la parte teórica de este tema y en la siguiente clase les voy a estar mostrando cómo tienen que ir realizando las diferentes técnicas que vamos a desarrollar hoy y así también la parte práctica ya de lo que sería la clase de ese día, ¿verdad? Va a ser una clase más cortita la del siguiente sábado, entonces a modo de que ya vayan teniendo en cuenta, porque esas clases prácticas, las clases presenciales, justamente son destinadas para esas demostraciones ya de las técnicas que estamos viendo. Entonces, la clase anterior, por ejemplo, ya desarrollamos lo que era la técnica de aplicación del Syriac, la técnica de aplicación de la reflexología del rostro y una técnica nueva que yo les estuve mostrando a los compañeros que era con relación a más bien digitopuntura en cefaleas o en migraña, ¿verdad? Entonces, es a modo de que justamente vayan teniendo en cuenta lo que siempre les digo, traten de asistir a las clases presenciales para no ir perdiéndose de nuevas técnicas. Como también estuvimos mencionando en la clase anterior, cada profesor o cada profesional les va a ir implementando o les van a ir indicando cierto tipo de técnicas, pero no obstante, siempre tienen que recabar conocimientos de cada uno de sus docentes. No pueden venir a decirme yo sé todo luego, porque nadie sabe todo de todo. Ok, cuando hablamos de técnicas de inmovilización, evidentemente tenemos que ir hablando y tenemos que ir sabiendo qué es la inmovilización, ¿verdad? Y en qué situaciones se debe realizar eso. La inmovilización, en este caso, es un método terapéutico que se va encaminando a conseguir de modo temporal o permanente la supresión de todos los movimientos de un miembro. La falta de los mismos aumenta la gravedad de las lesiones. Entonces, justamente, usualmente las articulaciones, todas nuestras articulaciones evidentemente realizan ciertos tipos de movimientos que lo que hace es que nosotros podamos desplazarnos o podamos realizar una acción concreta. En este caso, cuando se realiza o cuando el paciente o la persona sufre de alguna patología o de algún traumatismo usualmente, en la mayoría de los casos, entonces lleva una inmovilización para poder lograr esa recuperación óptima del miembro afectado, independientemente a que este miembro sea los brazos o la pierna o las piernas, independientemente entonces a que sea del miembro superior o el miembro inferior.
La inmovilización en sí tiene como objetivo evitar que esas lesiones existentes, ya sea en un accidentado o en un enfermo grave, vayan empeorando y que éstas vayan accionando de manera que se originen otro tipo de lesiones, ¿verdad? U otro tipo de afección. También para evitar el movimiento de la zona lesionada, porque muchas veces sabemos que cuando, por poner de ejemplo, cuando el paciente sufre una luxación o cuando sufre de un esguince o sufre de una fractura, cuanto más movemos, más molesta, más duele. Entonces, justamente esta inmovilización lo que va garantizando es que evite ese movimiento que le ocasione más dolor en ese caso. También entre sus objetivos tenemos justamente el disminuir el dolor provocado por la lesión, que fue lo que les estuve mencionando, disminuir complicaciones de la lesión, porque en este caso, por ejemplo, podemos hablar, por poner de ejemplo, un esguince. Cuando un paciente sufre un esguince, por poner de ejemplo, en el tobillo, usualmente reducimos o disminuimos complicaciones o evitamos ciertas complicaciones más agresivas en el ligamento cuando inmovilizamos, porque al no inmovilizar, el paciente puede volver a sufrir eh, una agravación de esa lesión. Por ejemplo, qué sé yo, se vuelve a torcer el tobillo y en ese caso justamente se va agravando más esa molestia que tiene el paciente. Entonces, esa inmovilización también ayuda a que, no obstante a que se vaya recuperando, sino también justamente para evitar otras complicaciones más en esa lesión. Mejorar la comodidad del paciente también. Justamente lo que les mencioné, eh, en cierto tipo de lesiones que el paciente pueda sufrir, esta inmovilización le va a ayudar justamente a que el paciente se sienta más cómodo. Evidentemente, a raíz de su traumatismo, de su lesión, el paciente está consciente de que hay dolor, de que hay una lesión e incluso no se siente completamente cómodo o relajado por lo mismo, ¿verdad? Entonces, le da esa cierta tranquilidad también, esa inmovilidad, independientemente de la articulación que sea. En cuanto a los principios básicos serían justamente para suprimir la movilidad de la zona lesionada. Esto puede ser por completo y menciona acá, por ejemplo, entre paréntesis, por completo. O sea que la movilidad de cierta articulación entonces se ve reducida eh, por completo. El paciente no puede mover entonces esa zona, ¿verdad? La zona lesionada. Hace acá alusión, por ejemplo, a que la inmovilidad sea completa, porque hay algunos tipos, tenemos algunos tipos de técnicas con vendajes que no suprime por completo la movilidad, permitiendo una movilidad mínima en esa zona afectada. Entonces, justamente por eso es que hace esa acotación ahí. Esa inmovilidad o esos vendajes tienen que ser cómodos. Práctica para retirar, también tenemos que saber, al saber colocar, también tenemos que saber cómo podemos ir retirando estos tipos de inmovilizadores o en este caso, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de yesos o férulas, tenemos que saber también cómo ir retirándolos. A nivel de una articulación, se debe inmovilizar los huesos proximal y distal. La venda nunca debe pasar sobre la articulación dañada. Muy bien.
En cuanto a los elementos básicos para la inmovilización, podemos encontrarle a las férulas hinchables transparentes, tenemos las férulas de aluminio maleables, entablillados improvisados, los vendajes, el cuello ortopédico y tablero espinal. Y aquí podemos observar cada uno de esos elementos que estuvimos mencionando. Este, por ejemplo, sería justamente el entablillado improvisado que se suele utilizar, ¿verdad? Este es otro de los elementos que usualmente utilizan los bomberos para poder desplazarle o trasladarle al afectado hasta un centro asistencial, ¿verdad? Aquí también encontramos el collarín, justamente con los pacientes, qué sé yo, por accidentes de tránsito y demás, entonces suelen utilizarlo también. Y aquí encontramos los vendajes, los distintos tipos de vendajes que se pueden utilizar justamente para realizar esa inmovilización también. En cuanto a las técnicas de inmovilización, tenemos varios tipos de técnicas para cada zona o para cada parte del cuerpo. De ahí otra vez se va subdividiendo los tipos de inmovilización que se puedan ir realizando, ¿verdad? En este caso encontramos, por ejemplo, una técnica de inmovilización de la cara, que esta es para asegurar el paso de aire y contener la hemorragia. También vamos colocando en este caso al paciente en posición lateral de seguridad. Si tiene dificultad justamente para respirar, entonces hay que abrirle la boca y mantenerla abierta. Esto, por ejemplo, se suele realizar a modo de primeros auxilios con un accidentado. La inmovilización de mandíbula, que se realiza, en él se realiza, ¿verdad? Un vendaje en forma de barbuquejo, que justamente podemos observar eso aquí. Usualmente antes eh, nuestra gente solía utilizar ese tipo de vendaje, por ejemplo, cuando le dolía la muela, ¿verdad? Pero no, no solo se utiliza para eso. La inmovilización del cuello, que justamente estuvimos hablando del collarín, ¿verdad? O el collar cervical. Esto en este caso se puede utilizar con el paciente tumbado boca arriba o sentado. Se tira suavemente y firmemente de la cabeza del paciente, alineándola, si es necesario, con el eje de la columna. Colocarlo con la parte escotada bajo la barbilla, fijando el velcro a continuación. Como les digo, estas también son técnicas de inmovilización que usualmente lo realizan en primeros auxilios. Hay vendajes que vamos a poder realizar nosotros y hay otro tipo de vendaje que justamente de inmovilización que lo realiza un médico o lo va realizando los bomberos o lo va realizando la gente que esté preparada para asistir justamente a modo de primeros auxilios. Este collarín también se puede colocar al paciente cuando el paciente está tumbado boca abajo. Se coloca entonces el extremo estrecho del collarín bajo el cuello y la mandíbula. Hay que ajustar la escotadura del collarín a la mandíbula y cerrar el collarín. Si no dispone de collar cervical, se puede improvisar con un periódico transporte del accidentado. O sea que, entonces, estas técnicas se van utilizando en los pacientes accidentados, como se observa acá,
para poder trasladarle al paciente o al accidentado a un centro asistencial, ¿verdad? O sea que sería más bien una inmovilidad temporal, ¿verdad? Hasta que se le pueda asistir como corresponde. Este es un vendaje, justamente, que se utiliza, usualmente se utiliza cuando el paciente sufre de una fractura en la clavícula o tiene alguna luxación en los hombros. Justamente para ir evitando que el hombro vaya hacia atrás. Entonces, ¿por qué? Me voy a colocar de persona. Si nosotros nos colocamos, al colocarnos acá de perfil, podemos observar, esta sería nuestra clavícula, y si el hombro va hacia atrás, una clavícula fracturada puede hacer esto. Entonces, tiene una proyección frontal, ¿verdad? Entonces, justamente para evitar eso y reducir esa movilidad en esa zona, es que se inmoviliza con un vendaje en 8. Se le dice así, ¿verdad? Almohadillar con algodón previamente la zona del vendaje. Entonces, almohadillamos la zona de la lesión o la zona en la que justamente queremos fijar esa zona lesionada para poder reducir e impedir ese movimiento del hombro entonces. Eso entonces en el caso de alguna luxación o en el caso de alguna fractura de clavícula. En cuanto al hombro y la escápula es el hueso que tenemos en la parte posterior de la espalda, la famosa paleta que la gente usualmente en un término coloquial dice, ¿verdad? En este caso se utiliza para rellenar el espacio entre el brazo y el cuerpo y colocar el antebrazo en ángulo con el brazo y sostener aquel con un cabestrillo, con la palma de la mano hacia adentro y vendar al cuerpo sin comprimir. Entonces, justamente como se observa en esta imagen, el, el brazo a un lado y el antebrazo entonces en dirección al pecho, ¿verdad? Y ahí realizamos, le colocamos en forma de cabestrillo y luego le realizamos ese vendaje cubriéndole al cuerpo en sí. Justamente esto también se suele realizar cuando los pacientes sufren de alguna luxación del hombro eh, o justamente cuando también ya se ve afectada la zona escapular, ¿verdad? Independientemente del tipo de traumatismo que sufre el paciente. La inmovilidad en los brazos se puede utilizar varios métodos. En este caso tenemos una férula hinchable de brazo entero o dos férulas, una en el lado interno, o sea, del codo a la axila, y otra en el externo. Ambas deben sobresalir por debajo del codo. Sujetar con vendas por encima y debajo de la lesión. Colocar el antebrazo en cabestrillo con la palma de la mano hacia adentro y vendar al cuerpo rellenando los huecos entre el brazo y el cuerpo. Acá, por ejemplo, justamente lo que les mencioné antes, acá vamos a estar viendo todo lo que es la parte teórica de estos tipos de vendaje. Y no todos vamos a estar practicando, pero sí los más utilizados o lo que ustedes van a poder utilizar también. Por eso, porque ahora lo menciona mucho, muy técnicamente, y en cuanto a las posiciones y cómo utilizar y cómo tiene que estar el brazo, cómo tiene que estar la mano y demás, pero eso vamos a estar haciendo nosotros en aula. Entonces así, justamente para que vayan aprendiendo mejor. La inmovilidad del codo o inmovilización del codo, esta tenemos que realizarlo
en una posición en la que el codo se encuentre en línea recta, como se observa en esta imagen. Y puede tener dos alternativas. En este caso, por ejemplo, una férula de compresión o una férula en cara anterior. En cuanto al ángulo, también tenemos dos alternativas, que puede ser una férula hinchable, en donde colocamos el antebrazo en cabestrillo, fijarlo al cuerpo con un vendaje que lo incluya, y esto usualmente se realiza en traumatismos leves para inmovilizar con un vendaje. Esto sería lo que menciona aquí entonces. Podemos vendar al brazo cubriéndolo hasta justamente hasta la parte distal de la muñeca y colocarlo en cabestrillo entonces, a modo de que relaje. El antebrazo, para inmovilizar el antebrazo, entonces tenemos que alinear si es necesario, eso en el caso de fracturas, ¿verdad? Dos alternativas de tratamiento, una que es la férula hinchable de medio brazo, que sería esto. Colocar el codo en ángulo recto con el pulgar hacia arriba. Dos férulas, que sería este en este caso, que vayan desde el codo a la raíz de los dedos, una sobre la cara anterior, de forma que descanse en ella la palma de la mano, la otra sobre la cara posterior y vendar. Las férulas se pueden improvisar con unas revistas, sostener el antebrazo con un cabestrillo mismo. Es lo que menciona acá. Esto, por ejemplo, se supone que es una férula justamente improvisada, ¿verdad? Con revistas. En este caso tiene que ser bien gruesa la revista, no son hojitas nada más la que se va a utilizar, porque justamente tiene que sostener el antebrazo, ¿verdad? Y como menciona acá, utilizamos por debajo y luego lo vamos cubriendo otra vez en forma de cabestrillo nuevamente. Eso justamente para que descanse el brazo. La muñeca, dos posibilidades de inmovilización. Igual que en el antebrazo, esto también se puede realizar en un esguince de muñeca y se puede vendar de este modo. Este sería también en forma de un vendaje en 8. Este, por ejemplo, es una de los vendajes que vamos a estar practicando. El vendaje o inmovilización de la mano, el paciente agarra un rollo de venda para mantener los dedos en semiflexión. Esta férula desde el codo hasta los dedos, con la palma de la mano apoyada sobre él. Y vendar. Sostener el antebrazo con un cabestrillo. Otra vez. Entonces, nosotros realizamos estas férulas. La diferencia entre la férula y el yeso, por ejemplo, el yeso completo, es que justamente eso, la férula es solamente de un lado, se utiliza, no cubre por completo al miembro. Lo que va cubriendo por completo en este caso sería justamente estas vendas, por ejemplo. Y solamente acá se centra la parte dura de esa férula. Sin embargo, en una inmovilidad completa, ahí, por ejemplo, vamos a utilizar el vendaje de yeso justamente en el caso de alguna fractura, ¿verdad? Usualmente, por ejemplo, o sea, en la mayoría de los casos, la férula se utiliza, por ejemplo, cuando hay alguna fisura o algún esguince. No sé si estoy muy de acuerdo con la férula en el caso de los esguinces, pero se hace. Entonces, en el caso de una fractura propiamente sí, o de cirugía directa o justamente le inmovilizan con un yeso durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Unos meses o algunas cuantas semanas.
Y en este caso, como les digo, la férula es el famoso medio yeso, ¿verdad? Que solamente en una partecita es la, o sea, el material duro solamente se centra en una sola parte y el vendaje completo se realiza con una venda semielástica o y demás. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay alguna preguntita? Aida, Aldo, Daniel. No, no hay ninguna pregunta. Está todo entendido. Oh, Por mi parte, nada, profe. muy bien. Ok, muy bien. Ahora, vamos a hablar de los vendajes de los dedos de la mano. Estuvimos hablando de la muñeca, del brazo, el antebrazo, las clavículas. Y también esta es una técnica justamente muy común que solemos realizarlo justamente en los deportistas. Hay deportistas, por ejemplo, que sé yo, jugando handball, jugando vóley o mismo en el gimnasio, tienden a lesionarse y entonces se les realiza este tipo de entablillado o inmovilización para reducir justamente el movimiento de esas articulaciones que puedan ir afectando aún más. En este caso, por ejemplo, observamos una férula de aluminio maleable desde la mitad del antebrazo al extremo del dedo, fijándola con tiras en esparadrapo, en espiral o con un vendaje. El dedo debe quedar semiflexionado en este caso. La primera imagen es lo que muestras ahí. El otro tipo de inmovilización sería justamente inmovilizando al con el dedo vecino. ¿Qué quiere decir eso? Y en este caso, por ejemplo, es el dedo anular el que está lesionado. Entonces, lo vamos a inmovilizar junto con el dedo medio. Entonces, le fija como eh, sería su eje justamente el dedo del medio sano, ¿verdad? Y también lo vamos inmovilizando con tiras de esparadrapo o con una venda. Y sostenemos la mano en cabestrillo. Lo mismo, ¿verdad? En cuanto a la inmovilidad de las costillas, no es necesario inmovilizar en caso de lesión o fractura de una sola costilla. En ese caso, colocar al herido en una posición en que se encuentre más cómodo, semisentado o acostado sobre el lado lesionado. En caso de fractura múltiple, de múltiples costillas en este caso, inmovilizar colocando un almohadillado sobre la zona fracturada y vendar alrededor del pecho, evidentemente. Sabemos que la costilla sí o sí tiene una movilidad propia justamente gracias a sus músculos intercostales, ¿verdad? Y mismo también el diafragma que justamente van actuando o van trabajando cuando nosotros realizamos la respiración, ¿verdad? Entonces, en este caso menciona que si solamente es la costilla fracturada, usualmente eso por caídas o por golpes muy fuertes, eh, fracturamos la costilla y entonces evidentemente no le vamos a enyesar la costilla, ¿verdad? O alrededor del tórax. ¿Por qué? Porque al inmovilizarlo completamente también, justamente con una férula o con un yeso, vamos a limitar el movimiento de expansión de tórax. Entonces, evidentemente, va a limitar la respiración, va a dificultar un poco más la respiración. Por eso es que usualmente los pacientes que tienen fractura de costilla sienten que le clava en la zona del tórax o le limita justamente en la respiración.
Entonces, en el caso de que sea solamente una la costilla fracturada, no hace falta ni siquiera vendarlo. En el caso de que sí, sean varias las costillas fracturadas o lesionadas, en ese caso se puede inmovilizar, pero con una venda nada más. Colocamos, por ejemplo, en la imagen muestra que la fractura por lo visto se ve del lado derecho del tórax del paciente. Entonces le colocan un almohadillado en la zona que está fracturada y le bordea o le rodea con una venda nada más. Entonces, siempre hay que ver también qué tipo de vendas se utilizan, porque están las vendas que no tienen elasticidad, otras que tienen una cierta elasticidad y otras que son muy elásticas. Entonces, habría que ver qué tipo de vendas también utilizar en ese caso, como les digo, para que no limite en la expansión de tórax. Todas esas cosas también tenemos que ir viendo en este tipo de casos, por ejemplo. Evidentemente no podemos comparar la costilla con la articulación de los dedos, por ejemplo. Muy bien. La rodilla, que es una de las articulaciones que usualmente más se vendan. Alinear la pierna primeramente, ¿verdad? Y tenemos dos alternativas. Una férula de compresión, que es justamente el vendaje de la pierna completa, y una férula posterior, que desde el talón hasta el glúteo se coloca un almohadillado debajo de la rodilla y el talón y se fija con la venda sin cubrir la rodilla. Ok. En cuanto a la pierna, se alinea la pierna tirando suavemente y tenemos cuatro alternativas. Una férula hinchable, que sería con inmovilizando la pierna completamente. Férula posterior, desde el talón hasta el glúteo, manteniendo el tobillo en 90 grados, este sería el tobillo en 90 grados, por ejemplo. Aquí observamos también dos férulas, una por la cara externa y otra por la cara interna, cara externa y cara interna, entonces, desde el talón hasta el muslo. Fíjela con vendas. La cuarta opción que tenemos es la férula por la cara externa. Rellenar el hueco entre ambas piernas y fijarla con vendas que abracen ambas. Se pueden utilizar de esta forma combinándola con la del otro lado en caso de lesiones de ambas extremidades. Muy bien. Nos queda un minuto, se va a cortar la clase. Vamos a guardar unos minutitos, yo les aviso en el grupo y volvemos a conectarnos nuevamente. ¿Está bien, chicos? Dale, profe. Ok.